Nació en Ajaccio, Córcega, el 15 de agosto de 1769. Nació justo después de la conquista francesa a Córcega, proveniente de una familia aristócrata que, si bien eran nobles, no eran ricos. Pasó toda su infancia odiando a Francia, el país que años después gobernaría. Él es Napoleón Bonaparte, el pequeño corso. Napoleone di Bonaparte. Ese era su nombre en corso, que posteriormente fue ligeramente cambiado para sonar más francés. Fue el segundo hijo de Carlo Bonaparte, abogado y representante de Córcega, y de Letizia Ramolino. Después de la conquista de Córcega, Carlo decidió que dejaría de ser un corso rebelde para simpatizar con los franceses, algo que Napoleón jamás le perdonó. De hecho, nunca le gustó la actitud de su padre. Posteriormente diría que su padre era un escalador social y que le gustaba mucho disfrutar de los placeres de la vida. En realidad, Napoleón se llevaba mejor con su madre, la admiraba, estaba casi obsesionado con ella. Decía que era un hombre en el cuerpo de una mujer por su gran tenacidad, capacidad, disciplina y todas las habilidades que ella tenía. Pero esa escalación social de la que Napoleón hablaba rindió frutos, y cuando él tenía 9 años, pisó por primera vez Francia. Su padre le consiguió una beca para estudiar en la Academia Militar de Braine-le-Château en 1778. Este cambio representaría un duro golpe. No estaba acostumbrado a las bajas temperaturas, casi no hablaba francés. Y no le caían nada bien los franceses, ¿verdad? Se sentía como un paria viviendo en el país de sus enemigos. Durante los siguientes 5 años se la pasó metido en la escuela, sin siquiera poder visitar su tierra natal. Él era todo un corso, para nada se sentía francés. Napoleón tenía una personalidad muy orgullosa y respondió con altanería, más que con sumisión, a todas aquellas personas que se burlaban de él. Decían que era un extranjero, que tenía un acento extraño, que era pequeño y débil. Y ese orgullo se convirtió en odio a los franceses. De hecho, le hizo decir alguna vez que haría todo lo posible por hacerle daño a esos franceses. Sí que le caían muy mal. A los 15 años fue admitido en la Real Academia de París y fue en ese lugar donde conocería el esplendor de Francia. Pero la Real Academia no era una simple escuela militar. El objetivo principal era formar caballeros. En esa academia se codeaba con los hijos de las familias más acaudaladas de Francia. Les servían banquetes dignos de reyes, los trataban como se trata a la nobleza. Sin embargo, estas actitudes solo lograron hacer que el corazón y la mente de Napoleón se incendiaran más en odio y rencor por los franceses. Para él, era como si le restregaran en la cara todo lo que ellos poseían y todo lo que él, como corso, nunca había tenido. Incluso fue despojado de cualquier beneficio cuando conquistaron Córcega. Napoleón recibió entrenamiento como oficial del regimiento. Su carrera militar fue brillante y para esta época apenas iba empezando. Siempre se mostró con un gran deseo por aprender, así que se documentó en historia, biografía, ciencias, leyes y los filósofos del siglo de las luces causaron una gran influencia en su pensamiento. Liberté, égalité, fraternité. Ese era el lema. No estaba muy de acuerdo con los privilegios otorgados a las minorías
y todo lo que había leído referente a la igualdad y a la libertad se evaporaba poco a poco en el aire. Él era un corso, no un francés, y sabía que sus aspiraciones no podían llegar muy lejos. Los mejores puestos estaban reservados para las familias de las grandes casas nobles. De hecho, su frustración llegó a tal nivel que en vez de querer brillar en la milicia, soñó que podía convertirse en un gran escritor. Escribió una historia sobre su país natal, Córcega. Posteriormente, intentó escribir una novela. En realidad, era una persona ambiciosa y él sabía que era capaz de realizar cosas grandes y maravillosas. Sin embargo, para esa época estaba muy lejos de saber cuál sería su destino. Siempre estaba solo. Llegó a escribir incluso que deseaba su propia destrucción. No se sentía parte de su círculo, del país donde vivía. Es más, no se sentía parte ni del mundo que habitaba. Pero la Revolución Francesa haría que el corazón de Napoleón se inflamara. El 14 de julio de 1789, en las calles la gente gritaba: libertad, igualdad y fraternidad. Hubo disturbios por las calles, la monarquía estaba viviendo sus últimos momentos. El absolutismo era visto con desprecio. ¿Dios les daba el derecho divino? Pero bueno, eso sí que era una cosa muy cuestionable. Los nobles fueron despojados de todos sus privilegios. Francia se convirtió en una total anarquía. Adiós, señores feudales. Y el paso de la revolución llevó años. Para estos momentos, Napoleón servía al ejército francés, pero lejos de París. No le gustaban para nada las revueltas ni la multitud enardecida. Sin embargo, apoyaba las ideas revolucionarias y los cambios venideros. Odiaba la separación de clases y la desigualdad, cosas que él mismo había vivido desde muy pequeño. En 1792, Napoleón se dirigió a París y fue testigo de cómo la monarquía francesa se disolvía. La multitud masacró a la Guardia Suiza y Luis XVI fue destronado. La República Francesa se había levantado. A los 23 años, Napoleón abandonó el ejército francés y regresó a Córcega. Córcega se había convertido en parte de Francia y la República les había dado los mismos derechos que a cualquier ciudadano francés. Napoleón quería ser parte de este gran cambio social, así que se lanza a la política en Córcega. Sin embargo, comenzó a tener algunos problemas con el gobernador de Córcega, ya que él decía que Bonaparte era muy ambicioso, egocéntrico e inexperto. Paoli, el gobernador, aún estaba a favor de ver una Córcega independiente de Francia. Pero Napoleón, después de la revolución, había cambiado por completo de parecer. Ahora sí creía que ser parte de Francia era un gran beneficio. Napoleón se convirtió en el líder de la oposición contra Paoli rápidamente. Al final, Paoli y sus simpatizantes fueron más fuertes y obligaron a Napoleón a huir a las montañas. Lo declararon como traidor de la patria, a él y a toda su familia, y lo sentenciaron a muerte. Jamás podría regresar a la tierra donde nació. En junio de 1793 se embarca a Francia con toda su familia. Tenía 24 años cuando fue desterrado, un duro golpe que solo haría que su ambición creciera más y más. Los objetivos que en su momento se había trazado, poco a poco se habían desvanecido. Las cosas que quería cambiar del mundo cuando era niño también se habían esfumado. Ahora, en su mente solo existía la idea: controlar Francia. ¿Y por qué no? El mundo. A su regreso a Francia, se da cuenta que las revueltas siguen. La familia real francesa había perecido ante la guillotina.
Robespierre estaba a cargo. Este líder había suspendido la Constitución y la revolución se había convertido en una época de terror. Francia estaba en guerra con casi toda Europa, con Austria, España, Prusia y Gran Bretaña. Bonaparte es admitido en el ejército nuevamente como capitán de artillería en Toulon, en la costa sur. Esta ciudad andaba de rebelde contra la República y le cedieron su puerto a los ingleses. La traición, hermano. Napoleón tenía un plan sencillo para hacer que la ciudad se rindiera. Planeaba bombardear la flota y hundirla. Sin embargo, nadie quiso escucharlo. Solo tenía 24 años y aún no se ganaba el respeto de sus compañeros militares. Y después de tanto insistir, un general prestó oídos a su plan y supo que era una gran idea. Esta era su oportunidad para promoverse. Estaba totalmente decidido a mostrar su valor luchando valientemente en la batalla. Los ingleses huyeron, pero Bonaparte fue herido por una bayoneta en un muslo. Toulon fue reconquistado por Francia y, tal como Bonaparte lo planeó, fue ascendido. El terror seguía reinando. Todo era un completo caos. Robespierre creía que tenía que ser extremadamente duro para hacer prevalecer la República. La verdad es que ya estaba enfermo de poder y no respetaba los derechos de nadie. En el verano de 1794, el gobierno de Robespierre cae, y los que alguna vez lucharon por derrocar a la monarquía terminaron tal como ellos, eliminados por la guillotina. ¡Aucha! Para 1795, Bonaparte se traslada a París. Ya tenía el título de brigadier general y estaba dispuesto a llegar todavía más alto. Todo lo sucedido durante el reinado del terror parecía estar olvidado para este tiempo. Los ricos comían, bebían y disfrutaban de los placeres. Napoleón frecuentaba los salones de la corte y comenzó a darse cuenta cómo las mujeres eran el centro de atención. Pero esas mujeres no se relacionaban con él. Para ellas, él era un soldado más. Además, lo veían como un hombre extremadamente delgado, con ropa de mala calidad y, no era muy bien parecido. Napoleón estaba obsesionado con el poder y su posible ascenso. Estaba tan desesperado que había pensado que si no lograba lo que se proponía, se lanzaría contra el siguiente carruaje que se encontrara. Pero una vez más, los conflictos políticos le abrirían las puertas a Napoleón. El 5 de octubre de 1795, algunos franceses crean una revuelta. Exigían que la monarquía fuera restaurada. Napoleón es llamado para disolver la rebelión y estaba dispuesto a callarlos con todo lo que fuera necesario. Y con solo un cañonazo cumplió su cometido. Seguramente mucha gente murió durante ese enfrentamiento, pero él no iba a permitir que la revolución siguiera avanzando. 3 semanas después, fue nombrado general comandante del Ejército Interior. Tenía 26 años. Se dice que Napoleón no fue un mujeriego, sin embargo, sí era un hombre enamorado. Su primer amor fue Marie-Joseph Rose-Taché de la Porrier, pero a Napoleón le gustaba llamarla Joseph, o Josefina para los latinos, aunque todo mundo la conocía por Rose. Era una aristócrata criolla de la Martinica, viuda de 32 años. Su marido había muerto en la guillotina. Tenía 2 niños pequeños y grandes deudas. Estaba buscando abrirse camino sola en Francia.
Era considerada una mujer muy refinada, elegante y sensual. Había tenido algunos romances con hombres nobles y poderosos. Bueno, pues con los más ricachones. Napoleón solía decir que no era muy hábil con las mujeres. Al contrario, era un hombre tímido, pero en la presencia de Joseph se sentía con mucha confianza. Bonaparte había visto en ella una gran influencia de poder y un camino hacia los objetivos que se había planteado. Yo creo que para este momento ya nos dimos cuenta que efectivamente Napoleón era bastante ambicioso. Sin embargo, parecía que verdaderamente estaba enamorado de Joseph. Le escribía ardientes cartas, llenas de romance. Él era un inexperto en el amor y se dice que Joseph era un excelente amante. Sí saben a lo que me refiero, ¿verdad? Pero, al parecer, el sentimiento no era mutuo. Ella no se sentía atraída por él de la misma manera. Hizo comentarios acerca de la repugnancia que por momentos sentía hacia él. Seguía demasiado delgado, iba muy desaliñado, se le estaba cayendo el cabello y no tenía un carácter muy agradable. Era serio y sin sentido del humor. Napoleón le propone matrimonio, pero ella dudó. Sin embargo, a sus 32 años, Joseph ya no era la chiquilla de piel tersa que solía ser. Estaba sola y comenzaba a arrugarse, así que pensó que tal vez esta sería su última oportunidad. El 9 de marzo de 1796, Napoleón y Joseph se casaron. Le regaló un medallón de oro con letras grabadas que decía: «Hacia el destino». La luna de miel duró 2 días y posteriormente fue enviado a los Alpes italianos para enfrentar a sus enemigos. Sería la primera vez que dirigiría un ejército. La verdad, no esperaban mucho de él. Decían que solo era un pequeño general que le debía su cargo a su mujer. Se reían constantemente de él. Pero este corso de 26 años les dijo: «Si siguen conmigo, los conduciré a los valles más fértiles del mundo». Las palabras que dijo impactaron tanto a su ejército. Era tan histriónico que todos quedaron maravillados. Te podía llevar de la seriedad a las lágrimas y luego a la furia total. Y el 2 de abril de 1796, Bonaparte marchó con su ejército. Eran 38,000 franceses contra 38,000 austriacos y 25,000 piamonteses. Su estrategia era dividirlos. Pensaba que superarlos en número debía ser siempre una de las mejores tácticas. Su primer objetivo eran los piamonteses, que estaban ya dispersos porque no sabían dónde estaba el ejército francés. El ejército de Napoleón podía caminar 45 kilómetros diarios. Los piamonteses solo podían caminar 4 o 5 kilómetros al día. Napoleón concentró a sus hombres y el ataque fue rápido y certero. Según sus palabras, no existía nada de teoría en la guerra. Simplemente se tenía que hacer lo que se tenía que hacer. Sorprenderlos, atacar lo más rápido posible y siempre sin compasión. En 2 semanas ganó 6 batallas. El 26 de abril, los piamonteses se rindieron. Napoleón pidió oro y plata y pagó a sus tropas. Esta sería la primera vez que en muchos años el ejército veía dinero real, ya que por mucho tiempo vivieron miserablemente. Mientras estuvo lejos, no dejaba de pensar en Joseph y escribía cartas para ella, diario. Eran cartas muy apasionadas que rayaban en lo erótico de vez en cuando. Pero bueno, volviendo a sus tácticas militares, Napoleón trataba de atacar al enemigo todos los días, sobre todo cuando nevaba o hacía frío por la noche.
Recordemos que siempre buscaba sorprender al enemigo. Era tan comprometido que él se colocaba al frente si era necesario. Ahora sí que Napoleón arriesgaba el físico con tal de ganar la batalla. Tenía una valentía asombrosa. Al final logró derrotar a los austriacos también. Y Bonaparte se ganó el respeto de todos sus hombres. Ahora eran devotos a su causa y por fin había encontrado su lugar. Era parte de algo ya. Y en ese momento se dio cuenta de las grandes cosas que podía lograr. El 5 de mayo de 1796, Bonaparte lideró su ejército hacia Milán, donde fue recibido como un héroe, ya que habían sido liberados de los austriacos. Se estableció en Italia como una especie de gobernador improvisado. Extrañaba mucho a Joseph, pero ella no quería abandonar París. En París estaba teniendo un apasionado amorío con un joven oficial que era por mucho más guapo que Napoleón. Ella no estaba enamorada de él, de hecho, nunca lo estuvo. Pero al final, después de tanta insistencia, Joseph se traslada a Milán. Dicen que Bonaparte llenó todo de flores para recibirla. Las batallas seguían contra los austriacos. Él sabía que no bastaba con que se dijera que había tenido una o varias victorias. Por el contrario, había que dejar constancia de ellas y mandó hacer una serie de pinturas sobre sus hazañas. El arte era una forma de propaganda también. Él mismo se dio una imagen y creó su propia historia. Incluso indicaba a los periódicos lo que debían escribir sobre él. Tanta era la fama y ferocidad de las tropas de Napoleón que el emperador austriaco se rindió. Napoleón comenzó las negociaciones y empezó a demandar tierras y uniones estratégicas para Francia. Los austriacos se rehusaron y Napoleón los amenazó. Destruyó un juego de té de porcelana bastante cara, comentando que de esa misma manera su imperio sería destruido. Al final, consiguió lo que quería y sin siquiera pedir ayuda de Francia. No solo era un excelente estratega militar, también se daba cuenta de sus habilidades como estadista. La República se había convertido en un verdadero caos y había una interminable sucesión de gobiernos. No habían alcanzado la estabilidad. Napoleón comenzaba a tramar cómo es que llegaría al poder. Sin embargo, no estaba listo aún para un golpe de Estado, así que se dispuso a seguir peleando contra los enemigos de Francia. El 1 de julio de 1798 desembarcó en Egipto con 35,000 soldados. Buscaba cortar las rutas de comercio británicas con la India. Conquistó Alejandría y el 3 de julio llevó a su ejército al Cairo. Cruzaron el desierto. Se dirigían a una batalla bastante temida. Los mamelucos se enfrentaron a Napoleón. Ellos no le tenían miedo. De hecho, eran unos guerreros legendarios y muy aguerridos. Sin embargo, los mamelucos tuvieron que huir y Napoleón tomó el Cairo. Pero todas las posibilidades de éxito se vieron colapsadas cuando el almirante inglés Horatio Nelson hizo pedazos la flota francesa. Napoleón y sus hombres quedaron varados en Egipto. Él estaba obsesionado con ese país. Creía que podría ser el próximo Alejandro Magno y quería develar todos los misterios de aquel exótico lugar. Con él había llevado a científicos y matemáticos. Y durante el tiempo que estuvieron en Egipto, descubrieron algunas especies y una piedra con inscripciones, la piedra Rosetta. Esta sería la clave para descifrar los jeroglíficos egipcios. Todo lo que este grupo de científicos descubrió y publicó
sentaron las bases para la egiptología. Después de algunas peleas del ejército de Napoleón con las fuerzas del sultán de Turquía, el ejército quedó desmoralizado, enfermo y definitivamente no sabían qué rayos estaban haciendo en esa tierra extraña. Pero Napoleón estaba obsesionado. Él alababa la campaña en Egipto y se hacía propaganda por doquier. Sin embargo, el 23 de agosto de 1799, Bonaparte regresó a Francia, en secreto, abandonando a más de 30,000 soldados. Solo les dejó un mensaje que decía: extraordinarias circunstancias me han convencido de abandonar las líneas enemigas y regresar a Europa. Mendigo Napoleón se fue como la chacha. Y la campaña de Egipto fue un verdadero desastre militar, a pesar de que en Francia había sido recibida con honores y Napoleón era visto como todo un héroe nacional. A su llegada a Francia, quiso ajustar cuentas con Joseph, ya que se había enterado de su romance con el joven militar. Napoleón estaba decidido a divorciarse. Dijo que jamás la perdonaría, pero Joseph no estaba dispuesta a dejarlo y le suplicó que la perdonara, que nunca más lo volvería a hacer. Y así fue. Ella jamás volvió a engañarlo. Sin embargo, Napoleón mantendría relaciones sexuales con otras mujeres. La crisis en Francia seguía en pie y Napoleón sabía que su momento se estaba acercando. El 9 de noviembre de 1799, Bonaparte y Emmanuel Joseph Sieyès dan un golpe de estado. No querían causar una gran revuelta, así que esperaban que los legisladores votaran por ellos. Estaban buscando disolver el Parlamento. El golpe de estado fue un total fracaso. Sin embargo, un pequeño grupo del Consejo se reunió con los conspiradores para establecer un gobierno provisional. Habían quedado 3 consejeros provisionales a cargo, y uno de ellos era, ¿adivinen quién? Napoleón. ¡Qué casualidad! Este triunvirato era solamente una fachada. Había sido un golpe militar disfrazado de golpe parlamentario. Bonaparte reescribió la Constitución y lo hicieron cabeza de Estado con el título de primer cónsul. Con solo 30 años, Napoleón se había convertido en el hombre más poderoso de Francia. Napoleón dijo: la revolución ha terminado y yo soy la revolución. Gracias por escuchar este episodio de Genios Atormentados. Espera la segunda parte acerca de la vida de Napoleón la siguiente semana. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales: Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Facebook. Comparte este podcast y recuerda que quizá todos estamos un poco locos.